Entonces les digo, cuando la única manera de encontrar cuál es la estructura que conviene es sabiendo por qué estoy contando lo que estoy contando. ¿Por qué mato si no cuento, qué sé yo, en Así es la vida, Medea, una historia que ha sido contada 26 veces? Digo 26, estoy diciéndome corta, pónganle 2 ceros más a 26, ¿cuántas películas hay de Medea? Hay óperas sobre Medea, y de repente una mañana dices, voy a contar Medea. Me imagino que por alguna mujer abandonada que me la haya contado el día anterior, que es muy frecuente, pero sobre todo porque lo que queríamos hacer, a ver, fíjense cómo las cosas se van determinando. Después de hacer El coronel no tiene quien le escriba, que era una película convencional y grandota, vamos, grande, de gran coproducciones, con presupuesto, Rifsen se sentía agobiado, tenía ganas de volver a aflojar la mano, de rescatar lo que es contar el cuento, ¿no? Y dijo, quiero hacer una película en digital. Y me dijo, vamos a pensar una película en digital. Yo nunca había, le dije, a mí, ¿qué me significa? ¿Qué me representa escribir para digital? Y me dijo 2 cosas. Bueno, uno, en el caso nuestro, que es filme en plano secuencia, la cámara voy a poder tener tomas más largas. La toma más larga que habíamos tenido hasta ese momento era en principio y fin, que era una toma como de 12 minutos, 13 minutos, no, bueno, no me sé bien, eterna, larguísima, muy difícil de filmar porque el rollo, ¿cuánto? 11. Oh, perfecto. El rollo era muy pesado y eran 4 pisos hacia arriba. Tenía que ser necesariamente larga, perdón que me disgregue, pero me gusta contar con ejemplos. La toma tenía que ser necesariamente larga porque teníamos en la misma secuencia que hacer verosímil que un hermano le diga a la hermana, anda mijita, suicídate, y que se suicidara y que él en la misma toma decidiera suicidarse. Está bien, es cierto que el tiempo en pantalla se comprime, pero si es inmediatamente o si es por corte resulta absolutamente inverosímil. Entonces, en ensayos previos a que yo la escribiera, habíamos llegado más o menos a un tiempo promedio de 4 minutos, nos permitía verosimilitud en el cine. La íbamos a filmar en el metro de la Ciudad de México, el funcionario del metro no nos lo permitió. Entonces nos fuimos a unos baños de vapor donde ya estábamos filmando y la reescribí. Y bueno, hacer la toma 4 pisos para arriba, cargando un magazine de 1000 pies, creo que prácticamente mató a Memo Granillo de taquicardia, ¿no? Y era nuestro límite, 11 minutos, 12 minutos. Jaime Humberto Hermosillo en La Tarea logra muy bien y poner un abrigo para el cambio de rollo, pero el cambio de rollo era la limitante. Entonces Rifsen me dijo con el digital, tomas muchísimo más largas, no va a haber escaleras que te preocupen. Ojo, a mí, como dices tú, uno escribe para que la película se haga y uno tiene que tomar en cuenta por dónde cabe la cámara, si se te cansa el camarógrafo y demás. Entonces me dijo, va a ser una cámara con alas, que es una frase que me gustó, y va a ser sobre todo mucho más barata. Y me quedé pensando y dije, bueno, a mí que sea más barata, ¿en qué me afecta en el métier? Pues me afectó en mucho, porque dije, voy a jugar. Y si Rip pudo jugar con la cámara alada, que yo voy a jugar es en cómo la voy a escribir. Voy a tratar de escribirla siguiendo tal cual a Séneca, a la tragedia, ¿no? Que es el lenguaje más absolutamente anticinematográfico, porque en el momento en que arranca la película, uno sabe, esto termina mal, digo, no en balde es tragedia, ¿no?
Entonces iba yo a escribir contracorriente. En el cine, les decía hace un rato, es indispensable que el espectador esté interesado en cómo termina. En Así es la vida jugaba yo en contra de, no porque el espectador conozca Medea, muchos la conocerán, no todos, pero el espectador por el tono narrativo sabe que es necesariamente tragedia. Entonces el riesgo, el juego que utilicé es, voy a utilizar exactamente la estructura de Séneca, con unos diálogos absolutamente imposibles. El primer monólogo son 11 páginas y media. Les digo, me correrían de UCLA. Le dirían a los guardias que no me dejaran entrar. Pero yo creo que cuando uno sabe por qué está contando lo que está contando, son riesgos no solo que valen la pena tomarse, que deben tomarse, porque no hay cosa más gratificante para todos los que hacemos cine que a final de cuentas decir, lo hice porque se me pegó la gana, quedó bien, quedó mal, pero es mío, es absolutamente mío y responde a mi conciencia. No dejen que ningún productor, ningún curso, ningún maestro los haga desviarse de lo que por su conciencia tienen ganas de hacer, porque la única razón para hacer cine es ganas. Y volviendo a la construcción de personajes, los personajes, si están bien escritos, empiezan a hablar solos. Ténganse confianza. Y si no hablan solos, para atrás y empezar a escribir otra vez, porque por ahí de la página 10, 20, más o menos, ¿no? ¿Cuándo les comienzan a hablar? A mí los personajes me comienzan a hablar solos como por ahí de la página 15, y si no, algo va chueco. Hay partes que se escriben con escritura automática, que las escribe el personaje, ténganles confianza. Eso quiere decir que el cuento que están contando va tomando su propio eje, va siguiendo exactamente su propia estructura, su propia narrativa. Los géneros se rompen. Tendemos a pensar, por ejemplo, que el terror es un género. No, el terror no es un género. Puede haber una comedia de terror, un melodrama de terror, los westerns son una geografía, las películas de guerra son temporales, no son géneros. Géneros hay poquísimos y todos se pueden entremezclar. Yo no sé si estamos... yo los he entremezclado, yo he metido chistes en Así es la vida, he metido chistes ya casi al final ya estaba, creo que los niños muertos y he metido chistes. Entonces, la construcción de personajes se va haciendo, yo por lo menos siempre la hago en función de la historia, no les hago biografía previa. La biografía previa luego se convierte en una rémora que uno cree que tiene que incluir en algún momento en el que el niño fue golpeado por la madre alcohólica. No, si no lo necesito en mi historia, no tiene por qué existir una madre alcohólica. La biografía es siempre, los personajes existen siempre nada más en función de la historia. No lo sobrecarguemos, no le demos sobrepeso. Lo que les tenemos que dar es un montón de contradicciones. Mientras más contradicciones tenga el personaje, más flexibilidad me dará a mí para irlo involucrando con la historia. Por lo menos en el caso mío, ¿no? Que me gusta personalmente jugar con personajes contradictorios, con situaciones y locaciones contradictorias, ¿no? Nunca, jamás una escena de sexo en la cama, ¿ok? Y jamás una escena de sexo placentera. ¿Por qué? Porque el sexo, el orgasmo junto con la muerte, digo porque del nacimiento no nos acordamos, son los únicos dos momentos en donde el hombre se enfrenta. El orgasmo es una muerte chiquita, vamos, es obvio, vamos, es lugar común, ¿no? Ok, esa muerte chiquita nos enfrenta a la soledad. Entonces, cuando pongan sexo, que sea en función de algo, que sea para utilizarlo para algo.
normalmente para demostrar la terrible soledad del protagonista, la necesidad que tiene de arrancarle la carne al otro para romper las barreras de la soledad. Si eso lo ponen en un lugar no normal, no previsible, un vagón del metro atiborrado, los resultados van a resaltarse mucho más, van a ser más contradictorios. Eso me va dando personajes más flexibles, más móviles, y no se casen con un personaje. Si el personaje necesita cambiar, cámbienlo. En función de la historia, hay una sola soberana. No es el director, no es la novela en el caso de que estén adaptando, es la historia cinematográfica. Todo lo demás se subordina y se supedita, hasta el mejor diálogo y hasta los que tú quieres escribir memorables. Todo se subordina y se supedita. Con respecto a los diálogos, yo nada más les diría, todo arte no es realidad. Una foto de un reportero de prensa no es realidad. Y más aún en el arte, todo es una reconstrucción de la realidad. Los diálogos cinematográficos tienen que parecer naturalistas, más no ser naturalistas, jamás ser naturalistas. La realidad precisamente carece de estructura, carece principio, desarrollo y final. Afortunadamente la narrativa sí la tiene. Los diálogos tienen que tener lo mismo. Tienen que tener el aire, el aliento que los haga salir de la cosa pedestre y cotidiana. No hay cosa más escalofriante de estas películas de hoy en día que repiten la palabra güey hasta la saciedad, que llega un momento en que uno ya quedó inoculada, ¿no? Que dice, caray, que diga otra palabra, ¿no? Que recurra un poco al lenguaje florido que puede llegar a ser el español. Yo, por ejemplo, utilizo mucho los refranes, pero los trastoco, los mezclo. Y al mezclarlos, suenan muy sabrosos, suenan como muy conocidos, como habla de todos los días, pero están diciendo otra cosa. Y funcionan, dan una cierta riqueza al diálogo que me los levanta del suelo, de el qué horas son, me paso un café, sí, con poquita azúcar, los huevos sin grasa. Tenemos que alejarnos de eso, y bueno, creo que ya le pasó a los demás compañeros. Yo estudié la carrera de letras, estudié literatura, porque en Cuba no había escuela de cine cuando yo era joven, hace 66 años ya. Y bueno, esa fue mi formación. Y les confieso que me gusta escribir, pero me resulta muy difícil enfrentarme a la página en blanco y poner en palabras lo que después quiero yo que sea una película. Y me planteaba, bueno, ¿cómo voy a hablar yo de mi experiencia como escritor cinematográfico, que es otra cosa a ser escritor? Y les digo que a mí me gusta escribir. Yo he escrito algunos artículos y me siento muy orgulloso de ellos. Incluso hace 2 años escribí un poema y me salió bien. Se llama 21 gramos, en homenaje a Guillermo Arriaga. No lo he publicado. Pero estaba con ese conflicto y ese problema. Y ahora tengo un doble conflicto, porque él y Paz han dicho casi todo lo que yo podría decir. Entonces, ¿cómo hablo yo ahora sin repetirme? Y creo que lo voy a hacer, bueno, a partir de mi experiencia, como han hecho ellos dos, y realmente me han creado un conflicto, pero me han aliviado, porque compartimos muchísimas cosas. Cosas que incluso a veces yo decía, bueno, ¿será que yo las pienso, pero será así realmente en un sentido, digamos, profesional, etcétera? Yo hice mi primera película de ficción a los 42 años. Y fue una película que yo digo que es una película de género, clandestino. Y era una película que yo soñaba hacer desde que yo tenía 16, 17 años. ¿Por qué? Porque narra una historia de acción clandestina en Cuba en la época de la lucha contra Batista, antes de la revolución, etc. Pero
no solamente por eso, por el aspecto épico que tenía la película, sino porque yo me identificaba mucho con esa historia. Y decía, es lo que yo quiero contar. Ahora, ¿cómo contarla? Y la película que a mí me hizo hacer cine, y la vi cuando yo tenía 14 años, fue Vértigo de Hitchcock. La he visto múltiples veces. Y un poco que él fue como mi ídolo. Y Hitchcock decía que para hacer una película, o una buena película, hacen falta 3 cosas: una buena historia y una buena historia. No sé, yo pensaba que yo tenía una buena historia, pero me decía, ¿y cómo la cuento para que esa buena historia sea una buena película? Entonces yo creo que una buena historia es importantísimo que exista, y que exista en la medida en que uno se identifique. Como dice Matías, si yo no me identifico con esa historia, si yo digo, eso no es lo que yo quiero contar, hasta que yo no tenga ese impulso, que es lo que me mueve a mí, yo prefiero no hacer una película. Ese es el cine que uno quiere hacer, eso es lo que uno tiene que defender. Y después viene entonces, bueno, ¿cómo la cuento? Yo en ese momento, y les confieso que ahora me resulta muy difícil la clasificación en género, por eso yo aquí por poco salto cuando Alicia dijo lo que dijo, ¿no? Los géneros se pueden mezclar, por supuesto. Lo que pasa es que a mí, aunque pienso, bueno, ¿qué película voy a hacer? Porque tengo que definírmelo a mí mismo, siempre me sale, digamos, una película dramática. Es mi tendencia, es lo que me... Aunque he aprendido que trabajando el drama yo puedo utilizar también el humor y hacer rupturas. Y eso la película misma lo va pidiendo. Pero en mi primera película decía, tengo que respetar principios de una narración, digamos, de género. Y fíjense que dije principios, porque muchas veces se dice que existen leyes, normas para escribir, que eso es lo que hace la gramática, ¿no? Conforma la gramática. Pero no hay que creer en esas leyes, ni en esas normas. Cuando los principios se convierten en leyes y en normas, ahí se convierte en una camisa de fuerza donde una obra empieza a ser igual a la otra. Y falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Uno mismo y el lenguaje de uno mismo. Entonces eso yo lo he ido aprendiendo con el tiempo. Lo importante es encontrarse uno mismo en ese lenguaje. ¿Dónde estoy yo en esta película? ¿Dónde está mi punto de vista? Eso que voy a defender a ultranza. ¿Y cómo hacerlo entonces bien? Porque muchas veces yo pienso que no lo estoy haciendo bien, me asaltan las dudas. No es que yo diga, no, ya mira, tengo ahí el guión perfecto, pero hasta que yo no creo que yo tengo digamos, la historia contada, como siento yo que la debo contar, hasta ese momento yo no me lanzo a filmar la película. Como les dije que me cuesta mucho trabajo escribir, siempre he trabajado con un guionista. Para mí eso es fundamental. En mi última película no. José Martí, El ojo del canario, decidí escribir el guión yo mismo. Pero casi porque fue una señal, porque llamé a varios guionistas jóvenes y todos estaban complicados, etcétera. Yo quería hacer una película muy personal sobre esta historia, digamos, que era biográfica del gran patriota cubano, y decía, tiene que haber una mirada muy personal. Y dije, tengo que hacerla yo mismo, escribirla yo mismo para que esta narración vaya por ese camino. Pero, les digo, fue una experiencia para mí importante hacerlo, pero el trabajo de un director, en mi caso, con un guionista, me resulta fundamental. ¿Qué busco yo en ese trabajo con el guionista? Defendiendo siempre la versión final donde me encuentre yo. Bueno, esa historia efectivamente tiene que tener una estructura. Y lo fundamental de esa estructura está en esos 3 momentos que Paz Alicia definió muy bien. Sifil lo define de una manera, el otro lo define de otra. Es nacimiento, vida y muerte. La historia comienza, la historia vive, porque tiene que vivir, y la historia muere, se terminó. Si uno sigue contando después de la muerte, ya se hace redundante, etc. Por lo tanto, en la estructura que vaya a tener o que vaya surgiendo de la película que uno quiere hacer, yo siempre trato de trazar esa línea que hace Matías, donde él dice que se aleja de los problemas de la película y la ve.
digamos, lo más desnuda posible, es esa estructura que necesita. Yo recuerdo que antes de venir en mi casa yo decía, bueno, ¿cómo explico eso? Y encontré entre mis papeles ahí una reproducción de un proyecto de un nuevo módulo que están haciendo de la Tate Gallery, yo no sé, en Londres. Yo no sé si lo construyeron ya o no. Pero es impresionante, porque son unos cubos que están superpuestos unos encima de otros. Y es un edificio como un rascacielos. Y tú dices, ¿cómo se sostiene eso? Y realmente te impacta, pero se sostiene porque tiene una estructura. Yo pienso que cada película, cada historia tiene que tener una estructura. No importa que sea por aquí, por allá, pero esa estructura es lo que le da el elemento fundamental. Y es algo que yo trato de aplicar siempre. No importa que esta sea sinuosa, que sea en espiral. Yo hice un mediometraje en el 94, que fue una película muy metafórica, que la historia se contaba en espiral. Es decir, lo mismo que ocurría en el primer tercio de la película, volvía a ocurrir en el segundo y después volvía a ocurrir en el tercero. Y era un anillo que se abría. Pero también le apliqué la idea de, bueno, ¿dónde está el nacimiento de esta historia? ¿Dónde está la vida y dónde está la muerte? Y estructuras más complicadas que esas las he visto yo en el cine. 21 gramos, por ejemplo, es un ejemplo de estructura extraordinaria, está Pulp Fiction, etc. Pero que mantienen, digamos, ese interés en el público. Luego de pensar, bueno, la estructura va por ahí, le voy aplicando en ese crecimiento, yo digo, bueno, una buena historia y era algo que quería compartir con Paz Alicia. Yo digo, bueno, Profundo Carmesí es una historia extraordinaria, pero algo que a mí me parece que resulta muy particular en la película son los personajes. Entonces, la caracterización de esos dos personajes es lo que yo siento, para mí, es mi perspectiva, le da a Profundo Carmesí una dimensión que es la que tiene y es la que está ahí. Pero es la construcción de esos dos personajes. Entonces, cuando ya la historia va creciendo, yo me digo, bueno, la caracterización de estos personajes, los personajes que están viviendo dentro de esa historia, cómo a veces uno tiene la tendencia cuando estos personajes van creciendo, quizás hacerlo o acudiendo a lugares comunes. ¿Dónde está la particularidad de cada uno de ellos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo uno puede identificarse? Nunca juzgándolos. Yo no quiero juzgar nunca a mis personajes. Trato de identificarme con ellos, estén viviendo lo que estén viviendo. Trato de entenderlos y trato de que empiecen a desarrollar esa parte de la historia que es la vida, ¿no? Hasta que lleguen a la conclusión. Y lo mismo me pasa con los diálogos. Los diálogos son a veces muy difíciles de juzgar y yo no me siento convencido de un diálogo hasta que el actor con el que yo esté trabajando no lo dice. Y para eso tengo un ejemplo de una película que no es mía, pero sí de un cineasta que admiro muchísimo, David Lynch, Mulholland Drive. Se las cuento brevemente, pero habría que verla realmente para sentirlo. Naomi Watts, que es uno de los personajes de la película, está en Hollywood y está haciendo constantes castings. Ella quiere llegar a ser actriz. Y en una escena, inmediatamente nosotros vemos que ella está ensayando con una amiga la lectura de la escena que tiene que actuar como aspirando al casting en la escena siguiente. Y ella empieza a leerlo, la amiga va haciendo el otro personaje, entonces era algo así como esto: te odio, y coge un cuchillo y dice, lo que le has hecho a mi padre, ya no puedo verte más, tienes que irte de aquí, y cuando pueda, te mato. Y cuando dice eso con la rabia, se echa a reír y dice, no hay quien pueda con estos diálogos, es muy difícil, ¿qué voy a hacer yo en esa escena? No me van a dar el personaje, pero bueno, de todas maneras, voy para allá. Llega al casting clásico, está el director, el productor, ¿verdad? Y el actor, digamos, que tiene el personaje. No les hago larga la historia. La pasan, ella llega allí y el actor, por supuesto, está muy seguro de sí mismo, sabe que este es un aspirante más. Y le hace 2 o 3 preguntas al director, ¿hago lo mismo de siempre, sí o no? Bueno, haz como tú quieras. Pero evidentemente
este actor se ha fijado un poco en Naomi Watts y la trae. Y como que quiere aprovecharse de algo de eso. Empiezan a hacer la escena y en un momento él se le acerca, lo cual no estaba previsto. Y empieza a tocarla y le agarra una nalga. Y ahí tú ves que Naomi pasa, agarra la mano y entre los dos empieza a cambiar la situación. Porque lo que empieza a predominar ahí, más que el odio, es el deseo. Y esos diálogos que dichos con el odio abierto, directo, empiezan a convertirse en la expresión de una pasión malsana de dos personajes que, aunque estén deteriorados por esa misma relación, no pueden dejarla. Y ella termina diciendo eso mismo: te odio lo que has hecho a mi padre, pero lo que predomina es el deseo. Y son otros diálogos, son unos diálogos que uno dice es magnífico. Eso para mí, yo creo que Lynch no lo hizo inocentemente. Lynch lo hizo para decir, miren, ojo con los diálogos. Los diálogos es la intención, lo que tú puedes trabajar. Por eso para mí el trabajo con el actor es lo que concluye los diálogos. Y por supuesto, no sé, hay veces que yo me siento ante la página en blanco y cómo habla este personaje y vuelvo a escribir el diálogo y empiezo a hablar como él y no me siento convencido. Y ha habido momentos en que sí he encontrado la identificación del personaje y me he sentido muy feliz del diálogo que he escrito. Pero eso ocurre cuando tiene que ocurrir. Yo no lo puedo planificar, se los confieso, no tiene que creer uno en ese tipo de cosas. Y en esa situación yo me digo, bueno, ¿cómo uno puede realmente creer también en la imagen? Yo creo mucho en la imagen. Eso que decía Matías del silencio. No es solo el silencio del personaje, no es solo que esté el personaje ahí callado y expresando con su rostro, con la mirada, expresa mucho más que, sino también una imagen que no necesariamente tiene que ser narrativa, pero crea un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo que se transmite al espectador es lo que empieza a predominar en cada secuencia. Pero eso, ¿cómo uno lo describe? Yo recuerdo que en mis primeros trabajos con los guionistas que trabajé, yo le tenía algo que a mí no me gustaba, eran las descripciones en el guión. Cuando digo descripciones, ¿a qué me refiero? Estamos en un salón donde hay varias luces encima, son varios asistentes con varias cámaras que están en el salón. Es decir, empiezan a describir todo el lugar para que después empiece, digamos, lo que es propiamente la acción. Eso, en el cine, como dice Alicia, es una imagen que entra directamente. Y con el tiempo, yo lo que he tratado en mis guiones, incluso para el trabajo con los actores, para el trabajo con el fotógrafo, para el trabajo con el resto del equipo, es reducir esas descripciones al mínimo, a no ser que sean absolutamente esenciales. Les pongo un ejemplo. En La vida de Silvar, yo tenía un personaje que en su situación está en su cuarto, está lloviendo, está mirando un teléfono con un gato en el regazo y haciéndose la pregunta de si llama o no a un número de teléfono que le han dado para que vaya a ver un psicólogo. Yo no describí en la habitación del personaje, no, puse solamente un teléfono, un gato. Julia sentada con el gato, mira el teléfono y ahí lo que está pensando. Eso después en el rodaje fue más o menos así, son las imágenes, iba a estar el teléfono en primer plano, el rostro de Julia, etcétera, así. Un poco que yo siento que como director trato de llevar o de dejar fuera del guión, a no ser que sea un elemento expresivo esencial como imagen, todo lo que vendrá después en lo que es la puesta en escena con el director, donde esa imagen que en el guión no está y que está expresando toda una serie de sentimientos, de emociones y que hace avanzar la acción, estará o no, depende Eso me pasó a mí en ese mediometraje que se llama Madagascar, donde nosotros escribimos, el Manolo Rodríguez y yo, el guión
muy escuetamente. Y después en la puesta en escena fue que fueron surgiendo las imágenes, digamos, muy subjetivas del personaje, porque no fue una película para nada realista, era la realidad vista a través de la subjetividad de un personaje. Y esas imágenes empezaron a narrar una subjetividad. Es decir, confío muchísimo, le doy una gran importancia a la expresividad y el valor de la imagen en el cine. Trato, por lo tanto, de que los diálogos sean los diálogos, desde mi punto de vista, precisos, cuando siento a veces que el personaje no tiene que explicarse generalmente con palabras, sino a través de acciones, es lo que trato. Y cuando esas acciones son internas, tratar de darlo también con la imagen, una imagen que cree atmósfera, que cree la expresión de lo que está pasando por dentro del personaje sin que lo diga. La imagen también podría expresarlo. Por eso es que yo me siento más director que escritor de cine. Pero no cabe duda de que la escritura cinematográfica es una especialidad. No todos pueden hacerlo. Y esos elementos esenciales que tienen que ver con estructura, personajes, diálogos, son elementos que uno tiene que tener como principios porque nunca van a ser, al menos esa es mi experiencia, iguales de una película a la otra. Nunca van a ser. Cada película, para usar una metáfora, es como un viaje. Un viaje donde uno va apertrechado, porque bueno, si yo he hecho ya 8 películas, algo he tenido que aprender de, bueno, cómo se habla, cómo es una puesta en escena, y entonces uno se apertrecha de esas experiencias que tiene, pero tiene que dejarla atrás como un lastre también, porque siempre cada película te va a plantear problemas distintos, a los cuales uno tiene que lanzarse con la brújula que tu creatividad te va llevando. Hay una cita o 2 citas que siempre van conmigo. Yo tengo muchísimas citas, como para poner una casa de citas. Algún día lo haré. Pero hay una que dice, es de un poeta hindú, Rabindranath Tagore, que dice que él dijo, escribiendo su poesía, muchas veces encontraba lo que no buscaba. Eso me ha pasado a mí haciendo películas. Hay cosas que están en las películas que yo no buscaba y la vida me las dio. Yo no sé cómo, pero me las dio. Y muchas veces no encontraba lo que buscaba. También me ha pasado. Me he arriesgado, me he ido por caminos que pensaba que, pero no encontré lo que quería. Veo hoy la película y digo, no, eso no era exactamente lo que yo quería. Pero sí hice en el momento lo que mi talento y mi pensamiento y mi sensibilidad me dio. Eso es fundamental. Y luego hay otra de un cineasta norteamericano, Nicholas Ray, que fue un cineasta maldito en alguna medida, que él siempre decía que en el cine no existe una fórmula para el éxito, pero sí existe una para el fracaso, que es tratar de contentar a todo el mundo. Eso siempre va a ser imposible. Yo pienso que no solo el cine, el arte va a generar polémica, múltiples miradas, distintos puntos de vista. Y eso es lo que mueve justamente el pensamiento y es lo que hace que el arte desempeñe el desarrollo de la espiritualidad, a partir de la complejidad, la contradicción y no la sumisión a fórmulas adocenadas que pueden dejar el pensamiento subterráneo. Bueno, hasta aquí.